que el estudio de suelos es clave en la realización de una obra para determinar si el terreno es apto para la construcción de un inmueble u otro tipo de intervención? Pues conoce todo acerca de este importante estudio. El suelo se puede definir como la capa superficial que se encuentra cubriendo las rocas de la corteza terrestre. Pero desde el punto de vista de la ingeniería, suelo es el sustrato físico sobre el que se realizan las obras, del que importan las propiedades físico-químicas, especialmente propiedades mecánicas. Un suelo es la parte en las cuales se van a generar todas las edificaciones y en el cual se va a generar asentamiento de la estructura. Suelo es el terreno de fundación o el terreno sobre el cual se va a proyectar una determinada obra, es decir, la que nos va a permitir identificar qué sucede al interior de un terreno, ¿no? En el caso de una edificación es en la zona en las cuales se van a estudiar todas las capacidades de soporte del suelo, y en el caso de los pavimentos son estructuras en las cuales también se tiene que ver las propiedades físico-mecánicas del suelo. El estudio de suelo permite dar a conocer las características físicas y mecánicas del suelo, es decir, la humedad, la profundidad, el tipo de cimentación más adecuado para la obra a construir y los asentamientos de la estructura en la relación al peso que va a soportar. Es el conjunto de pruebas de campo y de laboratorio que se realizan con la finalidad de poder determinar básicamente lo que es la capacidad portante del terreno. Un estudio de suelos te va a ayudar para la ingeniería saber cuáles son las características mecánicas y cuáles son las capacidades de soporte que va a poder tener ese suelo para cualquier proceso de la ingeniería civil. La finalidad de los estudios de suelos es garantizar la vida útil de una estructura, de manera que si yo hago un estudio de suelos, yo voy a saber que la estructura que voy a tener que realizar, tengo que ver que, por ejemplo, no voy a tener problema de napa freática, no voy a tener problema de liquefacción o asentamientos por la arena, no voy a tener problema de expansividad si es el caso de una arcilla. Saber las características del suelo para evitar futuros problemas que se pueda generar en la estructura. Determinar las características físicas y técnicas del terreno para poder luego determinar en base a eso el tipo de cimentación que va a utilizar, es decir, lo que va a soportar una determinada infraestructura. Los estudios de suelos, según las normas peruanas, se deben de hacer antes de cualquier proceso constructivo. Inmediatamente que uno concibe un proyecto, a nivel de idea ya debe ir pensando en qué tipo de proyecto, ya sea edificación, agua saneamiento, obras hidráulicas, vías de transportes, inmediatamente tiene que ir asociado a un estudio mecánico del suelo. Esos datos que se tienen de los estudios de suelos van a el ingeniero estructuralista. ¿Por qué? Porque el ingeniero estructuralista, en función a los datos que se obtienen del suelo, él va a diseñar su estructura. Se puede percibir todo lo que son las características físicas del suelo, mecánica de su comportamiento en función al peso o las cargas que se le va a aplicar y hasta químicas. Se puede percibir de que al interior qué componentes o qué tipo de estratos tienes en todas las profundidades, a qué nivel están. Por consiguiente, lo que tengo que hacer yo es hacer un buen diseño de la estructura en función a la mezcla, qué tipo de cemento voy a usar, qué fierro voy a usar, cuánta es la estructura de soporte que va a tener en función al suelo. Por eso es la finalidad de los estudios de suelo. Usted sabe que en Piura estamos cimentados sobre un terreno de procedencia eólica que en combinación con el agua, es decir, la presencia de napa freática de producirse un sismo, traería como consecuencia un fenómeno llamado liquefacción de suelo, ¿no?
Es necesario la participación de todos los profesionales, sobre todo especialistas en el tema de mecánica de suelos, a fin de garantizar que cualquier obra uno esté siempre seguro de que el terreno va a cumplir con las condiciones de resistencia, con las condiciones de seguridad y sobre todo de que no haya problemas de asentamiento, ¿no?